Buenos días, mis queridos y queridas estudiantes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con un tema que lo hemos venido trabajando durante estas clases, que es la reproducción. Para hacer un repaso, existen dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual, un único progenitor origina nuevos organismos idénticos a él, mientras que en la reproducción sexual intervienen dos progenitores que producen gametos en sus órganos sexuales. En la fecundación se unen los gametos femeninos y los masculinos, o sea, el óvulo y el espermatozoide, forman un cigoto que producirá un individuo distinto a los progenitores. La clase de hoy va a hacer énfasis en la reproducción en animales. Al igual que las plantas, que los humanos, los animales también tienen reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual encontramos que se puede dar de tres formas. La primera de estas es la regeneración, donde los animales como las lagartijas pueden reemplazar una parte de su cuerpo como la cola, la pata o el brazo. ¿Por qué se le cae la cola a las lagartijas? Resulta que es como un medio de defensa que ellas tienen. Cuando ustedes van a agarrar una lagartija por la cola, ella para defenderse y poder huir, lo que hace es que suelta su cola, al igual que sus brazos o sus piernas. Y con el tiempo le va a volver a salir una nueva cola, se va a regenerar. Pero también tenemos la fragmentación, que entra en este mismo grupo de la regeneración, y es por ejemplo la estrella de mar. Cuando la estrella de mar pierde una parte, esa parte que perdió origina un nuevo ser, pero aparte en su cuerpo también se va a regenerar ese pedacito que perdió. Entonces se regenera, pero a la vez da origen a un nuevo ser con esa parte que perdió. Tenemos la gemación, que se forma una pequeña yema en el cuerpo de los animales, la cual se separa para formar el nuevo organismo. Esto suele suceder en las esponjas de mar. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, en la primera tiene como un brotecito, a lo que vamos a llamar yema. Esa yema va creciendo, formando un nuevo ser, y finalmente lo que hace es que se desprende de su mamá, por decirlo así, y se crea un nuevo ser. Tenemos la partenogénesis, que estas se generan individuos a partir de huevos no fecundados. Esto ocurre en algunos insectos, anfibios y reptiles. Tenemos en este caso el ejemplo de la abeja, que la abeja reina produce huevos sin fertilizar y produce una cría con 16 gametos que nacen macho. Entonces la abeja reina puede producir sus huevos sin ser fecundada por un macho. Tenemos la reproducción sexual en animales. En la mayoría de los animales se producen de manera sexual mediante la unión de los gametos masculinos o espermatozoides y los gametos femeninos u óvulos. La unión de los gametos, llamada fecundación, produce una célula llamada cigoto, la cual origina un embrión. Este es el nombre del ser vivo en su etapa inicial de desarrollo. La reproducción sexual de los animales puede ocurrir de dos maneras. La primera es la fecundación interna. Ustedes ya saben que los espermatozoides los da el macho, los óvulos son los de la hembra. Entonces, cuando la fecundación es interna, los espermatozoides son depositados en la cavidad reproductiva femenina, como en las vacas, los gatos, los caballos, hasta en el mismo ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos la imagen de la vaca con su hijito dentro de su cuerpo.
porque es una reproducción interna. Nos preguntaremos si la reproducción de la gallina, por ejemplo, es interna. Claro que es interna porque ella fecunda gracias a los espermatozoides y a sus óvulos el huevo, ¿sí? Entonces el huevo va a ser su hijo, va a salir de su interior, por eso es una reproducción interna. Ya luego el proceso de que incuba los huevos y ahí se van formando sus nuevos hijos es diferente, pero la reproducción de la gallina también es interna. Tenemos la fecundación externa y se lleva a cabo fuera del cuerpo de la hembra, es decir, cuando los óvulos se liberan al entorno y pues allí se produce el proceso de reproducción. Esto más que todo sucede en los peces y las ranas, como vemos en la imagen. Entonces la hembra suelta todos sus huevos y el macho los espermatozoides. Ya estando afuera en el agua, lo que hace es que los espermatozoides busquen a los óvulos y así hacen la fecundación. De allí que salen los nuevos peces. Estos peces tienen un ciclo. Primero son un huevo, ya después pasan a ser un albino y así sucesivamente. Para terminar y hacer un repaso de lo que tiene que ver con las bacterias, las plantas y los animales, como es la reproducción de ellos, entonces resulta que en las bacterias y los protistas se da reproducción sexual y se da reproducción asexual. En los hongos entonces su reproducción es por la fragmentación, la gemación y la esporulación. En las plantas también encontramos que sea una reproducción sexual y asexual, y en los animales igual. Entonces espero que hasta acá el tema esté claro y que sigamos reforzando en casa todo esto. Muchísimas gracias, que estén muy bien.